Buenos días, soy Óscar López Iglesias y junto a mis compañeros Pablo Calviño Tato y Manuel Barreiro Rozados, todos de la Universidad de Santiago de Compostela, vamos a presentar la comunicación que lleva por título Mutaciones espectaculares del pseudohéroe contemporáneo, el discurso audiovisual de Amadeo Llados. Como pueden ver y apreciar ya desde el título, nuestra comunicación gira en torno a la figura del influencer español Amadeo Llados, que pueden ver aquí en el centro de la imagen. Este personaje mediático, con casi 1,5 millones de seguidores en Instagram, ha cobrado notoriedad pública en los últimos años con gran repercusión en medios de comunicación tradicionales debido a polémicas declaraciones en las que pues profiere insultos como mileuristas, panzas, etc. Además, ha sido acusado públicamente de estafador por algunos de sus múltiples proyectos empresariales, entre los que sobresale, en particular, la Yados University, que es una suerte de escuela de mentoría en la que enseña a sus discípulos cómo lograr el éxito personal y financiero, siguiendo el modelo que supuestamente ha empleado el propio Yados para hacerse millonario, es decir, para conseguir lo que él denomina tu primer millón. Sin embargo, en esta ponencia no nos vamos a ocupar de desentrañar estas cuestiones, sino de analizar con detalle el discurso audiovisual que este influencer despliega a través de sus múltiples perfiles de diversas plataformas virtuales. Así, para ello, hemos escogido un significativo vídeo de escasos 40 minutos de duración que pueden ver en pantalla, titulado La historia de Llados, del hostal al Bugatti. Se trata de una especie de documental autobiográfico que Amadeo Llados emplea a la vez como relato de su propia historia y como reclamo publicitario de este proyecto llamado Llados University. De este modo, eso que en el título se denomina la historia de Llados, resumida en el trayecto que va de un hostal a un Bugatti, proporciona a los discípulos y seguidores de Llados un anticipo, una pequeña muestra de lo que supuestamente podrán llegar a alcanzar en su vida siguiendo las enseñanzas del maestro. Así, para cumplir con el propósito ya anunciado, hemos realizado un análisis textual en el marco de la teoría del texto de González Requena de esta pieza audiovisual del documental de Llados. Y a lo largo de esta ponencia vamos a exponer, pues de manera resumida, por cuestiones de tiempo, sus principales conclusiones y claves principales. Así, en primer lugar, vamos a señalar los principales trazos formales del discurso audiovisual desplegado por Amadeo Llados en este documental, situándolos en el contexto de su particular propuesta espectacular. A continuación, ya en una segunda fase, desentrañaremos los aspectos más destacados del relato biográfico que este influencer nos presenta, poniéndolos en relación con la estructura narrativa que Campbell denomina el viaje del héroe. Finalmente, por una serie de razones que vamos a exponer a continuación, concluiremos que el relato que Llados presenta constituye una vulgarización espectacular del modelo arquetípico del héroe, con un propósito eminentemente, puramente mercantil, que es el de conseguir clientes, como ya hemos anticipado un poco también antes. Adentrándonos ya, sin más preámbulos, en la exposición de los resultados de nuestro análisis textual, cabe señalar en primer lugar cómo la propuesta audiovisual de Llados cursa una marcada tendencia al pastiche y el reciclado de elementos de la cultura pop, que es un rasgo típicamente posmoderno. Sí, como pueden ver en los fotogramas de ejemplo incluidos en esta diapositiva, Llados abre su documental con la cabecera de Universal Pictures y también emplea una secuencia de la saga Matrix, sugiriendo incluso una identificación abierta entre Neo, el protagonista héroe de estas películas, y el propio Yados, como pueden ver en el quinto fotograma, sobre todo. Y también, asimismo, usa el logo del conocido videojuego GTA San Andreas, aquí reconvertido en GTA San Yados, sobre unas imágenes de Los Ángeles, que es una ciudad en la que Yados va a vivir en un determinado momento de su vida que cuenta en el documental y también la ciudad en la que se ambienta este popular videojuego. El reciclado de elementos, de hecho, constituye la base del propio documental, puesto que está compuesto de una multitud de breves fragmentos de otros vídeos de Llados ligados entre sí por el relato en off de su propia voz. Sí, a lo largo de sus casi 40 minutos de duración, asistimos a una gran panoplia de imágenes que nos muestran a su protagonista grabándose a sí mismo, a menudo en vídeo selfie, con su rostro siempre bien presente en pantalla. Todo ello nos sitúa ante una extraordinaria proliferación de imágenes yoicas que se suceden de manera frenética e incluyen también, de manera muy significativa, una manifiesta estetización del cuerpo en un contexto fundamentalmente de gimnasio. Como pueden ver en estos fotogramas también, es a menudo el cuerpo del propio Llados
el que vemos exhibirse en pantalla, semidesnudo, en pantalones cortos, realizando diversos ejercicios o simplemente mostrándose ante la cámara. También, a partir de un determinado punto, sobre todo, vamos a observar el cuerpo femenino representado en este caso en la figura de su pareja, presente también en un contexto idéntico y a menudo también caracterizado por una intensa fragmentación que nos presenta diferentes partes de su anatomía por separado. Con todo ello con planos muy breves, encadenados mediante cortes bastante abruptos que se suceden con una música bastante estridente de tipo electrónico de fondo. En otras ocasiones, esta música, que se encuentra presente de forma continua durante todo el documental, quiere un cariz más épico, más sentimental, en función de las características de cada punto del relato que va entretejiendo la voz en off del propio Llados. Pero la música de fondo, en sus diferentes formas, es un elemento constante en el vídeo que también va a actuar como soldadura de los diversos fragmentos de los que se compone. Todo ello, en el contexto además de un ritmo de montaje muy elevado, con numerosos y muy marcados cortes, en ocasiones varios en tan solo unos pocos segundos, nos sitúa ante un relato audiovisual que constantemente se asemeja a un tráiler o un videoclip. Podríamos decir, en cierta forma, que el documental entero es un gigantesco tráiler o videoclip de casi 40 minutos de duración. Además, cabe también señalar, muy especialmente, cómo Llado reproduce lógicas espectaculares descritas, por ejemplo, por González Requena en lo que se refiere al discurso televisivo. Así, algunas características ya expuestas en lo relativo a la fragmentación del relato o la exhibición del cuerpo, hay que añadir las continuas apelaciones que realiza este influencer a sus espectadores, siempre en segunda persona del singular o del plural. De esta forma, Llados refuerza para con ellos ese vínculo dual construido a partir del placer escópico que distingue al espectáculo televisivo y a sus posteriores derivas virtuales, articulado siempre sobre la base de la infantil identificación narcisista primaria constitutiva de lo imaginario lacaniano. Por último, como el discurso televisivo en la caracterización requeniana, la propuesta audiovisual de Llados manifiesta una acusada tendencia a prolongarse de manera indefinida. Este rasgo no llega a materializarse por completo, toda vez que el vídeo debe de tener necesariamente un final, pero sí podemos observar una notoria resistencia a su resolución. Así, tras un fundido negro que parece ser, y de hecho así se nos había anunciado, el final del documental, aún veremos nuevos planos de la mansión y los coches de Llados, como pueden ver en el segundo fotograma, aún otros planos de su discípulo recomendando el curso, por ejemplo en el cuarto fotograma, eh, todavía una secuencia que nos muestra el logo de la Llados University y una locución en off sobre los sacrificios realizados por Llados para conseguir sus logros. Y ya al final, por último, esta vez sí, una suerte de escena postcréditos de Llados con su novia en la que se despiden de sus seguidores, a los que llaman los máquinas y en este caso los maquinitas, haciendo una broma con esta solución en diminutivo que adopta en el vídeo la novia de Llados. El relato, en cualquier caso, no acaba aquí con el fin del documental, porque la fabulosa historia de éxito y superación que nos vende Amadeo Llados continúa diariamente en sus múltiples perfiles de diversas redes sociales, sea YouTube, sea Instagram, sea TikTok. En segundo lugar, en lo relativo a la relación del relato de Llados con el viaje del héroe teorizado por Joseph Campbell, comenzaremos recordando los puntos esenciales de esta estructura narrativa, tal como fueron expuestos en la obra El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Así, en primer término, debemos señalar que este viaje del héroe, o monomito, presenta una unidad nuclear compuesta por tres grandes etapas, que son la separación, la iniciación y el retorno. A su vez, estas tres etapas se pueden dividir o descomponer en un total de 17 pasos que corresponden con los que pueden ver en estos momentos en pantalla, en esa tabla que se encuentra en esta diapositiva. Estos pasos sucesivos canónicos, que no tienen por qué hallarse tal cual en cada relato mítico concreto, nos sitúan en cualquier caso frente a una historia en la cual un cierto personaje, inserto en el mundo de todos los días, recibe una determinada llamada que lo termina llevando a partir hacia la aventura, a cruzar el umbral y a adentrarse en un mundo desconocido en el que deberá afrontar una serie de pruebas. Allí, como parte de su proceso de iniciación, este personaje atraviesa diversas peripecias y desafíos, lidia con tentaciones que intentan desviarlo de su misión, y finalmente, si logra sobreponerse a las adversidades,
va a conquistar el objetivo último de la búsqueda que inicialmente motivó su partida, experimentando en este periplo un importante proceso de transformación interna o iluminación espiritual. A partir de ahí, ya convertido en héroe, podrá regresar al mundo ordinario del que se había apartado, ya transformado por la aventura, ya convertido en maestro de los dos mundos, en aquel que, por haberse enfrentado con éxito al duro camino de la iniciación, es capaz de alcanzar la plenitud y convertirse en modelo para una sociedad que a través de su ejemplo, del ejemplo de su gesta, puede renovarse a sí misma y acceder a las enseñanzas que se derivan en su aventura heroica. De este modo, con Campbell podríamos resumir aún más este viaje del héroe de la siguiente forma. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Bien, retornando a Yados, como hemos anticipado, cabe localizar en su relato autobiográfico numerosos paralelismos o ecos con esta estructura narrativa. Ya desde el comienzo, Llados nos habla de su infancia y adolescencia en el mundo de todos los días, en el contexto de la España de su época, esforzándose además palmariamente por aclarar que era un chico con poco éxito en el colegio, un loser llega a decir, proveniente de una familia de clase media como cualquier otra, en palabras literales suyas, que pese a ello, a base de privaciones materiales, a base de esfuerzo, consigue labrarse una carrera en el mundo del motociclismo apoyado por su familia sin el respaldo de grandes escuderías ni grandes recursos económicos. Sin embargo, a partir de un determinado momento, esta carrera se va a torcer cuando la falta de recursos económicos del padre de Yados, sus deudas, lleven al joven Yados a renunciar a proseguir esta vía. Se va a iniciar entonces en la vida de Yados un primer descenso a los infiernos, pues el joven, privado del sentido que le aportaba esta actividad, toma contacto por primera vez con el mundo de las drogas, que era justamente aquello que su padre pretendía evitar desde el principio, introduciéndolo en la práctica deportiva del motociclismo. Además, Yados, en estos momentos de su vida, se encuentra a punto de terminar sus estudios universitarios de periodismo, realizando prácticas además a media jornada por un sueldo paupérrimo y expresa en el documental pues un descontento importante con las expectativas vitales y profesionales que le aguardan. Es entonces cuando, de repente, se produce la llamada, el inicio de la aventura, que Yados va a resumir sencillamente en estos términos. Fue rápido. Estaba en el gimnasio y dije, yo tengo que salir de aquí, donde podemos entender por aquí, en este caso, el contexto social y geográfico en el que vivía, ese mundo de todos los días. Yados adopta entonces la determinación de abandonar sus estudios e iniciar una nueva vida, de cero, en Australia, es decir, en las antípodas, el punto más alejado posible prácticamente. Antes de la partida, sin embargo, debe comunicarle esta determinación a su familia, y es ahí cuando Yados tiene una conversación bastante seria con su padre, en la que éste le indica que, por carecer de recursos económicos, no va a poder sostener su aventura. Es decir, que Yados se va a encontrar solo una vez cruce este umbral, que no va a poder regresar a su casa a menos que consiga superar las pruebas a las que se enfrente hasta un punto tal en el cual pueda costear su propio regreso. Pese a todo ello, nuestro protagonista sigue firme en su propósito y finalmente se marcha a Australia, con apenas una mochila y 500 euros, según nos describe. Entonces, durante 2 años, mientras estudia para obtener un título de entrenador personal de fitness, Yados va a realizar una serie de proezas que se complace en relatarnos con profusión. Encadena trabajos precarios de todo tipo, vive en hostales y cuartos compartidos, desempeña 3 oficios simultáneamente, se levanta a las 4 de la mañana, duerme solo 4 o 5 horas, etcétera, etcétera. Su objetivo declarado en este punto consiste en escapar la Matrix, como él dice, omitiendo la preposición de. Esto es, superar el malestar que padecía en su vida anterior, de algún modo, rasgar el velo, salir del encierro, nuevamente pues, identificado con el protagonista de esta saga de películas. La oportunidad le va a llegar en el gimnasio, ya que, aun careciendo del título correspondiente, consigue que lo contraten como entrenador personal. Y a pesar de este relativo éxito, vemos que algo sigue yendo mal en la vida de Yados, porque en este punto comienza a vivir su completa entrega al trabajo como una nueva prisión y pasa a odiar el gimnasio, que era un lugar además que antaño le reportaba pues una extraordinaria satisfacción. A consecuencia de este malestar, Yados recae en la tentación que durante su aventura a lo largo de su viaje van a suponer a menudo las drogas.
De algún modo, nuestro héroe comienza a frecuentar otra vez los ambientes nocturnos, comienza a dejarse embaucar por la cocaína y nuevamente se extravía. Ya derrotado, añorando además a su familia, decide emprender el viaje de regreso a casa, es decir, retornar a España. Sin embargo, veremos que al aterrizar en ese viejo mundo del que ya se había separado, Yado siente que no pertenece allí y toma conciencia de la magnitud de su transformación interior durante la aventura australiana. Por lo tanto, decide continuar su iniciación, pues la misión aún no ha sido cumplida y siente que debe continuar el viaje, partir otra vez a la aventura, en este caso a un destino diferente, como es la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí, Yados desarrolla una vida semejante a la que ya había llevado en Australia, otra vez desde cero, pero con una diferencia significativa, y es que conoce a Thalía, la que será su novia y a la postre sostén y revulsivo para su transformación interior. En este punto, el incipiente influencer aumenta su actividad en redes y comienza a trabajar como coach online, volcándose por entero en esta faceta, impulsado también por el contacto con un amigo que tiene un mentor y lo instruye acerca de esta figura. Yados decide entonces tornarse él mismo mentor de otros y su negocio online comienza a proporcionarle grandes ganancias. Logra su objetivo de hacerse millonario y se compra su primer Lambo, es decir, su primer Lamborghini. Pese a ello, Yado sigue sin estar satisfecho y de este modo recae en las drogas y de forma más grave, toda vez que arrastra a su novia por primera vez a este abismo. Será en Las Vegas, su nuevo destino, donde va a alcanzar finalmente la iluminación. Así, tras una sobredosis y una caída en moto que casi acaba con su vida, Yados reporta haber sufrido una experiencia reveladora que identifica en términos místicos como un despertar. Liga esta experiencia, de manera un tanto confusa, tanto a su amor por Thalía como a la intervención divina de Cristo. Es más, según él, su recuperación fue directamente un milagro derivado de que Dios sabía la cantidad de millones de vidas que podía salvar. Y es que, a partir de ahí, afirma, ya no era el mismo Yados, era un servidor. Entonces, Yados ya dará el paso definitivo en su transformación y, tras la oportuna intervención de un maestro que lo aparta de las drogas, regresa al mundo de todos los días para transmitir la buena nueva a todos los que decidan, tengan a bien rogar por escuchar. Así funda su escuela, reúne a sus primeros discípulos y comienza la prédica sobre cómo replicar su experiencia, es decir, cómo dejar de ser un perdedor, cómo convertirse en millonario y cómo llegar a poder comprarse un Lamborghini. Llegados a este punto, el relato de las proezas de Yados, puesto en relación con la estructura del monomito campbelliano, nos devuelve la imagen de una suerte de pseudohéroe posmoderno que logra vencer la adversidad hasta alcanzar el éxito económico y vital, es decir, un éxito estrictamente individual, medido en términos de una economía de mercado, ausente ya todo valor de uso, reivindicado únicamente el valor de cambio. Sucede, empero, que Yados, como vamos a señalar en nuestras conclusiones, no puede sino representar una gigantesca mascarada cuando pretende asumir este papel de héroe, por varias razones. En primer lugar, por estar ausente esa dimensión colectiva del héroe como representante de una comunidad, que se ve en este caso sustituida por el relato de un simple self-made man en América. En segundo, porque su propuesta, en vez de anclarse en las redes de lo simbólico, se construye desde un lugar plenamente imaginario, que es el que ocupan en la pantalla el rostro y los bíceps de las múltiples imágenes del yo Yados. Y por último, ya por tercera razón, porque su relato de superación, en lugar de servir de modelo heroico, simbólico, mítico para una determinada colectividad o comunidad, acaba siendo un mero pretexto para conseguir clientes, para ganar adeptos, esto es, para montar su negocio. Y ya por último, sin más dilación, nos despedimos de ustedes y les damos las gracias por haber atendido a esta comunicación y esperamos que haya resultado de su interés.